Sin Pero embargo, estamos decían ellos hablando. que es estadísticamente improbable que haya ganado por el margen requerido. Eso decía el informe Pero de... está bien, pero no dicen que haya hecho fraude. Doctora Esperanza Martínez, senadora de la Nación, ¿cómo te va? Muy bien, ¿Qué tal? Federico, muy bien. El contenta. recutú de Lomito. El recutú Sí. de Lomito. Sí, Me habías prometido Sí. y cumpliste. Dicen luego de hecho que donde uno fue feliz, vuelve siempre. Así ¿Verdad? Donde uno come bien, vuelve siempre. Así mismo. Sí, Y bueno. aparte siempre es muy agradable estar contigo. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿qué comemos hoy? Y creo que ¿Lomito sándwich o lomito árabe? hay lomito árabe. Vos la pasada comiste un lomito árabe, por lo tanto un sándwich, por ejemplo, sería oportuno, ¿o no? Quiere decir que soy fiel a mis principios. Ah, me gusta eso, me gusta. Bueno, Pero podemos probar. Si un vos árabe de carne, entonces. Un árabe de carne. Bueno, yo voy a pedir un sándwich de carne, un árabe de carne, un sándwich de carne para mí y 2 pilsen, por favor. ¿Sí? Bueno, doctora, un momento crítico para la región. Sobre todo en el caso de Bolivia, que con esta interrupción de la presidencia Evo Morales, ahora ya se encuentra en México él, y que de alguna u otra manera revela un escenario crítico en la región. Lo mismo está sucediendo, bueno, algo similar está sucediendo en Chile, ¿verdad? Con un gobierno que si bien es antagónico al gobierno de Bolivia, pero es como que a nivel regional estamos pasando por una etapa muy sensible y que se están revelando muchas cosas que aparentemente estaban dormidas por mucho tiempo y que ahora por una cuestión coyuntural, digamos, empezaron a florecer. Bueno, este es un tema que desde el Frente Guazú venimos planteando desde hace mucho tiempo. Hay un modelo económico instalado en los últimos 20, 30 años de manera agudizada, los modelos neoliberales que se instalaron en la región, que si bien evidentemente pueden ayudar incluso a producir crecimiento, incluso a disminuir la pobreza, como es el caso de Chile, el gran problema del neoliberalismo es que concentra la riqueza en muy poca gente. Y esa concentración de la riqueza produce una desigualdad social que hace cada vez más larga la distancia entre un grupo muy pequeño que está sobrevaluada su riqueza, sus bienes, su calidad de vida, a otros que tienen que trabajar 12, 13, 14 horas y que hoy quieren salud, quieren educación, quieren que sus hijos vayan a la universidad, quieren vacaciones, quieren vivir bien, quieren las cosas mínimas para una vida digna. Y bueno, y eso se va acumulando año tras año, fracasos tras fracasos, políticas de endeudamiento, este modelo de ir restringiendo los derechos de los trabajadores, este tema de modelos económicos que no son redistributivos, modelos fiscales donde la plata que se recauda en el Estado sale del hombro de la clase media a la clase pobre y las extremadas riquezas no contribuyen. Entonces, esto es el resultado de muchos años de un modelo que está fracasando, que está en declive y que estas son las consecuencias. Pero en el caso de Bolivia, ¿cuál fue el error de Evo Morales? Porque muchos señalan de que este último tramo ya carecía de muchas, o tenía, digamos, muchos visos de pretensiones de eternizarse en el poder y que pese a que se realizó un referéndum que le salió negativo, él apeló a la justicia, digamos, le dio la luz verde para poder continuar con este proceso. Entonces ahora es que llegamos a este estado tan engorroso de no saber finalmente qué es lo legítimo y qué no, ¿verdad? Claro, uno puede, evidentemente, es opinable toda esta situación que se dio del referéndum, etcétera. Pero lo que es claro es que el presidente Evo Morales fue electo, hubo una aceptación popular, los organismos, las instituciones del Estado boliviano aceptaron, él era un presidente electo que venía ejerciendo, un presidente exitoso, un presidente que tiene el crecimiento más importante de la región, incluyendo Estados Unidos, un presidente que ha hecho la mejor redistribución social, ha bajado de manera extraordinaria
la pobreza, el analfabetismo. Empezaba a hacer todo un proceso de inversión en tecnología de punta y plantea él estas elecciones donde ganó las elecciones. Él no perdió las elecciones, ganó por 10%. Pero ¿qué hay de la denuncia de fraude? Él gana las elecciones, se pone en duda si hubo irregularidades, porque nunca ni el informe de la OEA habló de fraude, irregularidades como los hay en las elecciones paraguayas. Pero ¿qué él dice? Ante esta situación, no para hablar si ganó o no las elecciones, si van a segunda vuelta, él dice, yo pido que la OEA, que no es ave de su corral, que venga, que audite y es vinculante. La OEA viene, habla de irregularidades, acepta las irregularidades, acepta ir a segunda vuelta, acepta la posibilidad que entren otras personas en competencia, como el señor Camacho, acepta todo y sin embargo, bueno, se desata una supuesta violencia de la ciudadanía cuando evidentemente a las pocas horas se queman elementos de la justicia electoral, se queman actas que son las que finalmente pueden ser probatorias, porque no hay que olvidar que la OEA auditó creo que el 0,5% de los votos. Ellos no hicieron una cuestión de muestreo estadísticamente. Ellos tomaron las quejas y sobre las quejas hicieron una. Sin embargo, decían ellos que es estadísticamente improbable que haya ganado por el margen requerido. Eso decía el informe Pero está bien, pero no dicen que haya hecho fraude. Puede ser que las cosas y están y acepta. Creo que hay de la interrupción del conteo de Claro. votos, por ejemplo, que 24 horas después se restituyó. Y porque hay muchos lugares, según las explicaciones, pero más allá de dar las explicaciones, suponiendo que han existido irregularidades como existen en todos los procesos electorales, nunca se habló de fraude en el informe. Reitero, nunca se habló de fraude, irregularidad. Él las acepta y dice, bueno, enmendemos esto. ¿Y por qué entonces se van a quemar la justicia electoral? ¿Por qué queman la casa de la hermana del presidente? Hay como 5 casas entre gobernadores, intendentes, una intendenta que es humillada en la plaza pública, le cortan el pelo, le pintan como si fuera la época de la cacería de brujas en el medievo, ¿verdad? No solo eso, han secuestrado a personas para amedrentar. Acá hubo un plan de golpe. Era un plan de golpe que iba a funcionar. Si Evo ganaba por 52% o por 50%, igual iban a instalar el fraude. Pero en este proceso también uno tiene que... Salud. Salud. Uno tiene que también, digamos, reconocer cosas que no se hicieron tan mal en los últimos años de gobierno, ¿verdad? Yo sé que quizá vos como perteneciente al Frente de Guazú vas a tratar de ver justamente el lado positivo de estos gobiernos, pero ¿qué hay de los vicios que también cometen, ¿verdad? Porque yo supongo que ustedes en un arranque de sinceridad, ustedes dicen, bueno, pero no vamos a justificar todo. ¿Qué es lo injustificable? O sea, cierto, hablabas vos del crecimiento, de los números positivos, hablabas vos de la generación de una conciencia en base al liderazgo de una persona que proviene de la extracción indígena, que digamos es muy positivo, de ese desarrollo que logró, ese proceso que fue creciendo a lo largo de los años. Pero si uno ve los números también, en los últimos años hubo un decrecimiento y un deterioro de la calidad de gobierno de ese país, ¿verdad? Y es un patrón que se repite también en otros gobiernos que fueron del bloque socialista en el pasado. Entonces, ¿cuál es el error que se comete al momento de pretender eternizarse quizá en el poder, el error de estos gobiernos? No, es un tema que por supuesto se puede debatir. Evidentemente hay un cuestionamiento a todos los gobiernos que han mantenido por más, pero yo te pregunto, Margaret Thatcher, ¿cuántos años estuvo en el gobierno? ¿Y cuándo se cuestionó? ¿Cuándo se le cuestionó a Margaret Thatcher, ¿verdad? Que estuvo, no sé si 4 o 5 periodos? Yo siempre pongo el ejemplo de Margaret Thatcher porque ahí es cuando uno se da cuenta de la intencionalidad de cómo se juzga esto. Cuando los gobiernos son progresistas, entonces en realidad parece que están condenados a ser pecadores. Pero cuando esas mismas acciones lo cometen gobiernos de derecha, resulta que son fantásticos. Y eso, trasladando eso al... Acá viene la protagonista de la noche, doctora. Ah, ya.
Esta era la famosa La famosa mayonesa, mayonesa, sí. con ajo, ¿verdad? Esta es la mayonesa con ajo, perdón, esta es la Sí. mayonesa con ajo, esta es la mayonesa con albahaca, esta tiene queso y esto es cebolla caramelizada. Dios Gourmet mío. cada vez mejor. Sí, mejoramos 100%. Sí. ¿Te gusta vos lo mito? Felicitaciones Sí. al Señor. ¿Cómo se llama? Cristian. Cristian, felicitaciones. No, Cristian está por ahí. Allá está Cristian, allá está. Él es Don Felicitaciones. Lomito. Sí. Bueno, este Después voy es, a venir yo sin Federico. sí, este es tuyo. Ok, gracias. Primera vez que se sirve al plato el lomito. Yo no sé por qué acá Sí, vieron, pero porque- ¿te vieron cara de chuchi? Doctora? Claro, claro, es que yo soy Chuchi. Pues se come con la mano. Sí, sí, no te Chuchi, preocupes. pero... Chuchi, pero se Bueno. come con la mano. Chuchi, pero digna. Bueno, en las redes sociales uno leía con asiduidad en estos días un cuestionamiento que se le hacía a los objetores, a los defensores del gobierno de Evo Morales que objetaban el golpe de Estado, bueno, que sostienen que hubo un golpe de Estado, ¿verdad? Y señalaban estas personas, que fue un cuestionamiento muy, muy común que leí, que por qué el golpe de Estado se justificó en un momento, en una circunstancia como Paraguay en el 89, por ejemplo, y en este caso se condena un golpe de Estado, ¿verdad? Y bueno, salvando la diferencia, obviamente. ¿Verdad? Claro, porque acá en realidad, lastimosamente, sectores que me parece que vivieron lo que fue los golpes en Latinoamérica y toda la larga historia de dictaduras que tuvimos en las últimas décadas y han sabido de golpes militares. Los que tienen mi edad sabemos lo que han sido golpes militares en América Latina, por eso que es injustificable decir que esto no es un golpe de Estado porque renunció. Le escuchaba al presidente Correa y decía, bueno, esto es igual que te asalte alguien en la calle y te diga, entrégame tu reloj. Y tú dices, sí, yo te entrego mi reloj. Entonces dice, no, no fue un asalto porque él en realidad le dio su reloj. Esa es la expresión más Porque hayan clara. negociado con la pistola en la mesa. Claro, o sea, las fuerzas militares están subordinadas al presidente de la República en cualquier democracia del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está sucediendo en Bolivia y lo que está sucediendo en Chile? Que son, digamos, eran problemas que estaban a punto de eclosionar y que estaban muy bien guardados aparentemente y que por la coyuntura o por la suma de factores explotaron una fuerza que bueno, derivaron en esta Yo creo crisis. que son diferentes las situaciones. En el caso de Bolivia hay una oligarquía racista, ¿verdad? Intolerante, que lo dicen ellos públicamente, jamás reconocieron que un indígena no solamente pueda ser el presidente de la República en un país donde casi el 80% son poblaciones indígenas, sino que encima sea exitoso y haya dado los resultados económicos, políticos y sociales. Y es esta oligarquía racista, fascista, intolerante, ¿verdad? Que odia a los indígenas, que odia a las personas que tengan situación de pobreza, los que en realidad hicieron un plan articulado probablemente con Estados Unidos para crear una inestabilidad que terminó en este golpe militar. En el caso de Chile se da otra situación. Ahí es una revuelta ciudadana de la gente común, como decimos aquí, indignada, que se harta y donde aparece una chispa que se llama el aumento del pasaje y es una chispa que, como ellos dicen, no son los 30 pesos de la suba, sino en realidad son 30 años, ¿verdad?, de posicionamiento de este gobierno neoliberal. Chile es la respuesta del hartazgo ciudadano a un modelo fracasado del neoliberalismo. Por eso que es mucho más grave, porque la niña bonita del neoliberalismo, la que era el ejemplo, la Europa dentro de América del Sur, la que era exitosa y todos vivían extraordinariamente en situaciones de bienestar, etcétera, era una fachada, era una mentira. Pero ¿cómo se puede asegurar una cosa como esa, doctora, sabiendo que Chile justamente es uno de los países que más ha ejercido la cuestión de la alternancia? O sea, recordemos los gobiernos de Bachelet, no fueron precisamente capitalistas, ¿verdad? No, yo creo que el modelo neoliberal ha tenido un rostro más social, pero
Los o sea, continuó siendo Claro. más capitalista que lo que otros gobiernos socialistas de la región. El modelo económico de Chile se instala con Pinochet en la época de la dictadura, con los Chicago Boys, etcétera, y los gobiernos que vinieron lastimosamente han hecho más inversiones sociales, trabajaron en sacar a la gente de la pobreza, Bueno, pero el podía salir del modelo, corset. claro, pero el modelo no ha sido modificado de manera importante. Bueno, vamos a hacer un brindis de lomito porque así quiero que pruebe. Ya. Bueno, Acá siempre se hace un brindis de lomito. Se hace un Salud, brindis de lomito. que lo disfrute. Igualmente. ¿Qué mayonesa vas a probar? Ahí te traje papa frita también, ¿no? Ok. Por acá es el combo. Voy a probar la que tenía albahaca. Esta es la que tiene la Esa albahaca. no conozco. Sí. Albahaca y cebolla caramelizada. Ok. La victoria de Alberto Fernández genera una reconfiguración importante, sobre todo en el Cono Sur, ¿verdad? A criterio de ustedes, o específicamente a criterio personal tuyo, ¿cómo vos ves esta cuestión de que un gobierno que ha sido severamente cuestionado, independientemente de los avances sociales que pudo haber tenido, que eso, digamos, también es más o menos como en el caso de Bolivia, que se sabe que hubo avances considerables en Argentina en materia social en los últimos años? Los escándalos de corrupción y los escándalos económicos pudieron haber, digamos, oscurecido un poco la gestión de Cristina Fernández y acabó con, o derivó, mejor dicho, en un desbarajuste, un desequilibrio producto en el gobierno de Mauricio Macri, en materia económica sobre todo. Pero que una persona como Cristina Fernández, que tiene un serio cuestionamiento y que puso en duda la legitimidad o la efectividad de los gobiernos de izquierda en la región, que asuma nuevamente hoy la vicepresidencia de su país, ¿qué te genera a vos? O sea, ¿qué lectura política vos haces de eso? Bueno, yo creo que, como ya señalamos, y ese es uno de los temas que estamos debatiendo dentro del sector progresista, sabemos que hay errores. Sabemos que el tema de la corrupción es un tema a ser tratado de manera institucional, más allá, digamos, de los procesos formales. Ese es un tema que hay que debatir porque es estructural a nuestras sociedades. Hay que entender que este modelo neoliberal en realidad se basa en el tema de la extorsión de los gobiernos y de los sistemas, ¿verdad? Aquí viene un proyecto en Paraguay, en Brasil o en cualquier lado, y viene y termina corrompiendo a las autoridades nacionales contubernio con las empresas privadas. ¿Vos crees que existió irregularidades, o sea, hechos de corrupción en el gobierno de Cristina Fernández? Seguramente que los habrá habido. Porque para que Yo tenga no sé si ella es varias responsable. causas en simultáneo. Y bueno, Lula también tiene causas en simultáneo que ninguna de ellas se ha podido probar ninguna de las razones. El vicepresidente de Correa está preso a través de un testimonio sin ninguna prueba física de los hechos. O sea, yo vengo y digo, Federico es ladrón y con mi testimonio vos te vas preso. Esa es la situación. O sea, pero más allá de estas situaciones que se pueden dar, justamente lo que se está dando es este debate social que pasa más allá, digamos, del análisis de la buena o una mala gestión. Lo que la gente hoy está reclamando al sistema es que quiere comer, quiere estudiar, quiere tener transporte decente, quiere pensar tener futuro, quiere pensar que sus hijos se van a ir a la universidad, que puede tener un trabajo seguro. Y esa situación es la que en este momento está produciendo un mal humor, un descontento social. Vino Macri con las mismas recetas del neoliberalismo, aplicarlas a rajatabla, y bueno, ¿en qué volvió? Endeudó por 100 años la Argentina, lo que no ha hecho creo que ningún gobierno en el mundo. 100 años endeudó la Argentina. Produjo una inflación incontrolable, que si hubiera sido Maduro, las inflaciones de Maduro son intolerables, pero la de Macri nunca ocupó ninguna tapa de diarios, ¿verdad? Ahora, ¿no te sorprendió a vos el planteamiento de Abdo Benítez de ofrecer, en caso de que hubiera necesidad, el asilo político a Evo Morales?
Sí, me sorprendió muchísimo, no lo esperaba y lo agradecí públicamente porque creo que yo soy una persona muy crítica al presidente, pero uno tiene que ser también honesto intelectualmente y cuando tiene una actitud, dije, es una actitud demócrata que no le caracteriza al presidente Mario Abdo, por lo menos en varios de los temas que se ha dado en términos regionales. Y no solo me agradó saber la situación, sino que felicité esa actitud, a pesar que él no reconoce el golpe militar porque dice que en realidad renunció antes. Pero sí, creo que es un tema importante y hay que reconocerlo. Ahora, meses atrás surgió una entrevista que despertó mucha polémica por lo que se dijo y por quién lo dijo. Fernando Lugo decía con el presidente Correa, hablaba de la cuestión esa de que la pedofilia debería tratarse con misericordia. Cuando vos escuchás, vos compañera de Fernando Lugo, que te sentás al lado de él, y vos habiendo sido ministra de Salud, y vos siendo tan sensible con la causa feminista, y sabiendo que por día en Paraguay 2 niñas menores de 14 años dan a luz todos los días en Paraguay. ¿Qué te sugiere a una cosa como esa? ¿Le escucharon a Y al comienzo me cayó mal, no solo a mí, a varias compañeras del Frente Guazú. Es más, le pedimos al presidente, las compañeras que integran la Secretaría de Género, que son de varios partidos, han pedido una reunión con Fernando y Fernando conversó con ellas y nos explicó que en realidad, primero que fue sacado un poco de contexto y segundo, que en realidad esa es la posición de la Iglesia Católica. El tema colocado por el Papa, etcétera. En general hay una cuestión de justicia, pero una cuestión de piedad también asociada, lo cual no implica que no se busque la justicia y castigar a los ejemplos. Una visión religiosa que yo personalmente no la comparto. ¿Estás lista para hacer lo mismo o no? La primera vez que viniste, a 2 manos los huevos. ¿Viste? Le vuelta los huevos. No exageremos, por favor. Algo sencillo porque me vas a hacer. No, yo sé que vos no sabes cocinar. Sé cocinar, pero no sé hacer lo que No, vos pero querés. vos me dijiste que eras así regular más en la cocina. No, soy buena cocinera. ¿Sos buena cocinera? Soy buena cocinera. Bueno, ¿y quién era que me dijo la vez pasada que no cocinaba? Porque No, vino otra invitada acá eso. que me dijo, mira, Fede, si llego a cocinar, el agua caliente se me quema. No. ¿Eh? Celeste amarilla. No, Ay, cocino grande diferencia con celeste rico. amarilla. No, ni comparar.